Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo microprograma. Muchas gracias a los que pudieron escuchar el primero. Gracias a su apoyo, a sus críticas y a sus comentarios, porque gracias a ellos hacen que trate de mejorar un poco más. Y bueno, este día estamos de vuelta acá unidos para hablar sobre la fecha tan especial como es la del Día del Padre. Por si no lo sabían, hay algunos países que no celebran el Día del Padre el tercer domingo de junio, sino lo celebran en otras fechas, como por ejemplo el 19 de marzo, que es el Día de San José, o dependiendo del país, por ejemplo, las festividades son el 5 de junio, el segundo domingo de junio, hay algunos que lo celebran en el segundo domingo de mayo, hay otros países que lo celebran en agosto, pero la cantidad de países, al menos de Iberoamérica, lo celebra el tercer domingo de junio, que es la fecha estadounidense. Bueno, a mí no me sorprende de que nos guiamos siempre de las fechas estadounidenses, ¿no? Ya tenemos el Día de la Madre, que también es una fecha conmemorativa estadounidense, y también las celebraciones de Halloween, entre otras. Pero ¿cómo así nace la idea de celebrar el Día del Padre? Bueno, en el año 1905 ya Anna Jarvis había comenzado su lucha en el territorio estadounidense para conmemorar el Día de la Madre en honor a su madre fallecida, y poco a poco esa celebración fue popularizándose, y es así que en el año 1910 en una iglesia se hizo un sermón por el Día de la Madre, y ahí Sonora Smart Dot lo escuchó y se le dio la idea de por qué no también celebrar el Día del Padre. Y es así como Sonora comienza su campaña para celebrar el Día del Padre, poniendo como fecha tentativa el 5 de junio, que era el cumpleaños de su papá. Y no fue hasta el año 1924 donde comienzan a darse las primeras declaraciones oficiales, ya que el presidente Calvin Coolidge comienza a decir de que se celebre el Día del Padre de manera oficial, pero no fue hasta el año 1966 que el presidente Lyndon Johnson establece que todos los tercer domingos de junio debe celebrarse el Día del Padre en terreno estadounidense. Y poco a poco esta celebración fue ganando adeptos, y varios países hasta el momento siguen celebrando esta fecha el tercer domingo de junio. Y ahora hablaré de los padres en la cultura popular del cine, teatro y televisión, los personajes que hemos visto, que nos han gustado, los más resaltantes. Tal vez por ahí se me han escapado algunos personajes, bueno, no puedo ponerlos todos, he puesto los más representativos, los que más me he acordado. Si alguno de tus papás favoritos de la ficción no está en esta lista, dinos cuál es en la caja de comentarios, porque con tu apoyo nos ayudas a crecer y a conocer un poco más sobre la cultura, ya sea del cine, el teatro y la televisión. A los que crecimos en la década de los 80, uno de los padres que más se acuerdan, bueno, en mi caso uno de los que más me acuerdo es de Jack Arnold, el papá de Kevin Arnold de la serie Los Años Maravillosos. Él es un papá que había sido veterano de la guerra de Corea, que es extremadamente cerrado y serio, y se puede decir anticuado en algunas cosas. Estamos hablando de la década de los 60, donde habían tantos cambios a nivel internacional, a nivel personal con la gente, comenzaron a salir los movimientos hippies. Uno de los choques que tiene él en la serie es con su hija, que estaba a favor de este movimiento. Vemos de que él poco a poco va cambiando también a ser un poco más tolerante. Nos queda demostrada en la serie de que él era un papá de que daba todo por sus hijos y de que los amaba a pesar de ese carácter rudo y hostil que a veces podía ellos sentir en él. Por ejemplo, hay un capítulo donde Kevin, él se sorprende porque su papá siempre venía molesto después de trabajar y lo acompaña a la oficina, y al final se da cuenta de la razón de la molestia de su papá, de cómo era el trabajo, de cómo lo trataba, y al final lo admira y en la voz en off le dice estas frases. Esa noche, mi papá permaneció de pie observando hacia el cielo como siempre lo hacía. Pero de pronto me di cuenta de que ya no tenía miedo de él como antes. Sinceramente, la voz en off y los mensajes que da al final de cada episodio es, creo, de los más entrañables que hay en la historia de la televisión. Otro de los capítulos donde vemos el amor que siente Jack por sus hijos es cuando Wayne, su hijo mayor, quiere enlistarse al ejército y es rechazado por un problema que tiene en la piel, y cómo su padre lo consuela. Amar nunca es sencillo, ni para los padres ni para los hijos. Pasamos nuestras vidas llenos de esperanza y expectativas, y la mayoría de las veces fallamos. Pero esa tarde, mientras veía a mi padre proteger a su hijo de un futuro que parecía incierto, lo único que pensé fue que no querían separarse nunca más.
Y para terminar de hablar sobre Jack Arnold, uno de los capítulos memorables es cuando su hija se va de la casa y él le regala la mochila con la que estuvo en el ejército, y al final, como siempre, la voz en off nos deja un mensaje que nos hace recordar de que a pesar de que nos vayamos, siempre el padre estará ahí esperándonos. Que esa noche, cuando mi padre dejó salir a Karen, la dejó ir. Tal vez así tenía que ser. Porque los hijos se van y los padres se quedan. Porque hay cosas que son más profundas que el tiempo y la distancia. Y tu padre siempre será tu padre. Y siempre dejará una luz encendida para ti. Y bueno, esto fue una pequeña reseña sobre Jack Arnold, uno de los padres más conocidos en la televisión, que al comienzo no fue un padre que haya prestado mucha atención a sus hijos, no es un padre perfecto, porque ¿quién lo es? Pero a pesar de eso era un padre abnegado, un padre que quería a sus hijos, a pesar de que su hija sea hippie, que haya tenido tantos problemas, a pesar que el otro hijo no era tan inteligente, que luchaba día a día por la crisis financiera, económica que tenían, y que a pesar de todo se dio el tiempo para comenzar de nuevo y abrir su propia empresa. Y si hablamos de series más actuales, tenemos el caso de Bohr, que es el papá de Cord de la serie Glee, donde nos presentan que es un papá bien varonil, que es mecánico y amante del fútbol, pero que tiene un hijo homosexual. A lo largo de la serie vemos que Bohr es un papá amoroso, sobreprotector en algunos casos con su hijo, ya que debido a su opción sexual tiene miedo de que sea víctima de ataques homofóbicos. Vemos también de que no le importa nada si no es el bienestar de su hijo, hasta perder el amor que en su momento siente por la mamá de Finn, como se puede apreciar en una de las escenas más memorables de la serie. Y luego nos desharemos de este cobertón marica. Oye, ¿cómo lo llamaste, Finn? No lo llamé así a él, hablaba del Si usaste cobertor. esa palabra, estabas hablando de mi hijo. Tranquilo, yo no lo interpreté así. Sí, porque tienes 16 años y aún esperas lo mejor de los demás. Pero cuando envejeces, distingues el odio en el alma ajena, incluso en las mejores personas. ¿Usas la palabra negro? Por supuesto que no. ¿Qué tal retrasado mental? ¿Llamas a esa chica que está en las porristas con Cord, le dices retrasada? Becky no es mi amiga, tiene síndrome de Down, nunca lo haría, es cruel. ¿Pero crees que es correcto venir a mi casa y decir marica? Pero no me refería a él. ¿A qué te referías? ¿Crees que yo no usé esa palabra cuando tenía tu edad? Se lastimaba a algún chico en la práctica y le decíamos que no fuera marica, que no llorara. Nos referíamos exactamente a lo que tú te referías. A que ser gay está mal, a que es un delito que debe castigarse. Realmente te creí diferente, Finn. Creí que por pertenecer al Club Glee y por haberte criado tu madre, debías haber sido una nueva generación de chico que veía todo diferente, que simplemente vino al mundo sabiendo lo que me ha llevado años de lucha a averiguar. Creo que me equivoqué. Lo siento, Finn, pero no te quedarás aquí. Papá. Amo a tu madre. Y tal vez por esto la pierda. Pero mi familia es primero. No toleraré esa ponzoña aquí. Este es nuestro hogar, Kurt. Él es mi hijo. A Burr en algunos momentos le cuesta aceptar algunas acciones de su hijo. Bueno, creo que a cualquier padre heterosexual tendría también los mismos temores o miedos, ¿no? Porque es algo con lo que no están preparados. Pero él no tiene ningún miedo de decírselo a su hijo, de demostrar que tiene esas falencias y que también le gustaría de que su hijo viva su vida tal como él le gustaría vivirla. Y uno de los mejores regalos que le da su hijo en su graduación es un baile de Single Ladies de Beyond, rememorando un poco cómo lo encontró a él bailando a escondidas en la cochera esta canción. Y para terminar de hablar sobre Bohr, hay una de las escenas más emotivas en la serie, que es cuando él sufre un ataque cardíaco y está prácticamente en coma, y su hijo le dedica una canción de The Beatles, pero no sin antes dedicarle una pequeña frase en homenaje a su papá. En el funeral de mi mamá,
cuando bajaban su cuerpo en la tierra. Yo lloré. Es todo. Era la última vez que la vería. Recuerdo que miré a mi papá y solo quería que me dijera algo. Algo que me hiciera ver que mi mundo no se había derrumbado. Entonces, tomó mi mano y la apretó. Y solo saber que esas manos estaban ahí para cuidarme era suficiente. Esto es para mi papá. Como punto aparte, quiero comentar que yo había dejado de ver la serie mucho tiempo debido a múltiples factores, y cuando la retomé, uno de los capítulos que justo vi después de que prácticamente mi tío estuviera en el hospital ya unos días antes de que falleciera, fue este capítulo, y sinceramente no pude contener las lágrimas porque de verdad el último recuerdo que tengo de mi tío, que ha sido mi figura paterna desde que yo tenía 3 años, es sosteniéndome en mi mano. Una de las figuras paternas que ha trascendido la literatura, el teatro, el cine y la televisión es Jean Valjean, el protagonista principal de la obra Los Miserables. Él, en su camino de redención como es presidiario, conoce a Fantine y le promete ir a buscar a su hija Cosette, y se convierte en esa figura paterna. A lo largo de su historia vemos cómo él la protege, la cuida y tiene miedo de que le vaya a pasar algo debido a ese pasado que él tiene como es presidiario, pero se da cuenta de que el amor que siente Marius hacia ella es un amor legítimo, y por eso lo cuida, lo protege, y al final decide alejarse de ella para que ese pasado que lo condena no le haga daño a ella. El amor padre-hija que hay entre Jean Valjean y Cosette se describe magistralmente en el libro. En la obra de teatro también podemos sentir esa fuerte conexión, pero la película musical fue más allá, dándonos un número musical donde se nos describe cómo es el amor que está comenzando a sentir Jean Valjean después de tanto tiempo, y cómo la va a querer y proteger a esta pequeña Cosette en este nuevo rol que para él significa ser padre. Otro de los padres famosos es Jacob. En la cultura popular o en la cultura religiosa, él es un personaje que nace en la Biblia. Él es famoso por haberle quitado la primogenitura a su hermano Esaú cuando él regresó cansado y le dijo que tenía hambre, que por favor si tenía comida, y él le dijo: te doy un plato de lentejas si me das tu primogenitura. Después de ahí, en una bendición que da Isaac prácticamente enceguecido, él también, a instancia de su madre Rebeca, lo engaña, ya que él era lampiño, y como su padre tenía dudas en la voz al hacerse él pasar como Esaú, entonces él se enfunda con unas pieles en los brazos, y cuando su papá lo palpa, piensa de que es su hijo Esaú y lo bendice a él. Él es conocido como el padre de los israelitas, ya que en la Biblia también se nos menciona que él tuvo un enfrentamiento con Dios y que Dios le cambió el nombre y le dijo que desde ese momento se llamaría Israel, y él es famoso porque tuvo 12 hijos, de los cuales salieron las 12 tribus de Israel. Lo he puesto acá como uno de los padres famosos porque, aparte de ser el padre de Israel según la historia, en su vida uno de los errores que cometen algunos padres también es el favoritismo, ya que él favoreció tanto a uno de sus hijos menores, José, que hizo que sus hermanos tuvieran celos, tanto así que quisieron matarlo en su momento, pero al final lo venden como esclavo. Esta historia, específicamente la de José, es contada en la televisión, en miniseries, en películas, y también tiene una versión musical que es la de José y su asombrosa túnica de sueños multicolor, que es de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, los creadores de Jesucristo Superstar. Y una de las miniseries que más me gusta y que se las quiero recomendar es José el Profeta. La pueden encontrar en YouTube, se la recomiendo mucho porque es una miniserie que está muy bien lograda y que está basada no en la Biblia sino en el Islam, y nos presenta otros pasajes y otra historia distinta a la que conocemos, pero siempre basándose en la historia principal, que es Jacob, José y sus hermanos, y cómo él triunfó en Egipto. Uno de los padres famosos en el cine es Jong-Kook, protagonizado por Denzel Washington en la película del mismo nombre, donde nos muestran lo que podría ser capaz un padre para salvar a su hijo. John Quincy es el padre de Michael, y un día en un partido de béisbol el hijo sufre un problema coronario. Es llevado al hospital donde le dicen que necesita un trasplante de corazón y que para eso necesita pagar una cierta suma para que esté en la lista de receptores. Al darse cuenta de que su seguro no cubre
el hospital le da un plazo para que junte el dinero y así él puede estar en esa lista. Al no poder obtener el dinero y ante la negativa del hospital de dar más plazo, John toma una decisión drástica como es capturar el hospital y capturar rehenes y comenzar a negociar de que si su hijo no está en la lista de receptores de un trasplante, iba a ir matando poco a poco a los rehenes. Casi al final de la película se nos muestra que él nunca tuvo la intención de matar a nadie, ya que se lo cuenta a los rehenes que lo único que quería era salvar a su hijo y que lo que iba a hacer era matarse para que su corazón sirviera como donante a su hijo. Pero no logra su cometido, ya que su esposa se entera de que hay un corazón disponible para el trasplante y va donde él y lo persuade para que no haga esa locura. Al finalizar la película nos muestran cómo es el juicio y nunca se nos dice cuál fue la sentencia final, pero esta historia nos demuestra lo que podría ser capaz una persona buena, porque así nos lo recalcan en la película, para poder salvar a su hijo de la muerte. En el teatro musical puedo resaltar a Dan, que es el padre de Casi Normales. Él es un padre que trata de que la familia siga unida y de que todo esté bien a pesar de la tragedia que ha sido la muerte de uno de sus hijos, de la madre que no pudo superar esa pérdida ya que tiene un trastorno bipolar, y también de cómo Natalie, la hija que sigue viva, tiene ese temor de que nadie le hace caso ya que es invisible, porque toda la familia gira alrededor del hijo muerto. Pero al final de la obra nos dan a entender de que a pesar de esa fortaleza que tiene el papá, él también sufre. Al final él tampoco pudo soportar y afrontar la muerte del hijo, en una de las escenas más emotivas que tiene el teatro musical. Tú sabes quién soy. ¿Por qué no te has ido con ella? Yo jamás me voy. Por favor. Siempre irás vivo. Por favor. Yo tu interior. Yo soy quien siempre estuvo. Es el que lloró también, el que te vio desaparecer. Ay, 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 yo soy quien te sostiene. Y aunque te esfuerces por negar lo que soy, sabes muy bien quién soy yo. Gaby. Gabriel. Hola, papá. Uno de los padres famosos de la literatura es el Rey Lear, gracias a William Shakespeare. El Rey Lear es un soberano de Bretaña que al sentirse viejo decide dividir su reino entre sus hijas y sus respectivos maridos, así que para eso les dice que por favor le digan qué es lo que sienten hacia él. Entonces las hermanas mayores, Gonerilda y Rejania, le comienzan a adular, cosa que no le gusta a la hija menor Cordelia, y le dice que ella lo único que siente hacia él es un profundo afecto. Lear no le gusta esta respuesta y deshereda a Cordelia. En el transcurso de la obra nos vamos dando cuenta de todos los desaciertos que comete Lear a raíz de esta decisión y cómo al final él se arrepiente y muere de dolor. El señor Banks es un personaje de los libros de Mary Poppins, de la película y del musical basado en la película, que nos representa a un estirado inglés, un poco serio, austero, que muy pulcro, pero que es muy estricto con sus hijos. Y Mary Poppins llega a la casa de la familia a mejorar la relación del padre con los niños. Al padre lo vemos más alegre al finalizar, quiere más a sus hijos, tiene mejor trabajo y Mary Poppins cumplió su labor. La autora de Mary Poppins, Pelle Travers, basó este personaje un poco en su padre, lo que podemos ver en la película El sueño de Walt o El encuentro de Mr. Bam, dependiendo de la traducción, donde podemos conocer un poco más sobre la vida de la autora y de cómo se creó la película Mary Poppins, que se la recomiendo mucho. Kramer vs. Kramer también nos relata la historia de un padre que ama a su familia, pero que por motivo del trabajo pasa más tiempo en el trabajo y descuida un poco a su esposa. Y es por ese motivo que la esposa lo abandona y lo deja a él al cuidado de su hijo de 6 años. Y la película nos va mostrando cómo Ted aprende a ser un buen padre y que pasado el tiempo la madre viene para quitárselo. Yo quisiera saber cuál ley es esa que dice que la mujer puede ejercer la paternidad mejor que un hombre en virtud de su sexo.
He pensado mucho en qué consiste ser un buen padre, y es algo que tiene que ver con la constancia, tiene que ver con la paciencia, tiene que ver con escuchar al hijo y con fingir que se le escucha cuando ya no puede uno escuchar más. Tiene que ver con el amor, como ella decía. Y no sé dónde está escrito que la mujer es la que tiene la exclusiva, que un hombre tiene menos capacidad emocional que una mujer. Billy tiene un hogar conmigo. He hecho lo que he podido. Ya sé que no soy perfecto, no soy un padre perfecto. A veces no tengo bastante paciencia, a veces olvido que es un niño, pero me tiene. Otra película que nos habla sobre paternidad es Yo soy Sam, mi nombre es Sam, o Lección de Amor, dependiendo la traducción, que nos cuenta la historia de Sam Thompson, que es una persona con discapacidad intelectual que tiene que criar a su niña, que ha sido abandonada por la madre el mismo día de nacer, y cómo tiene que luchar contra el Estado porque le quiere quitar la custodia, ya que piensan de que él no la puede criar debido a la capacidad intelectual que tiene. Otra de las películas que nos habla del amor entre padre e hija es Milagro en la celda 7, cuya película original es surcoreana, que ha tenido hasta 3 adaptaciones, siendo la más conocida la que ahorita está en Netflix, que tiene bastante variación en lo que es la trama. La película nos habla de un padre que tiene una discapacidad mental, que es acusado injustamente de asesinato, y la lucha por demostrar su inocencia. La película turca tiene un final, se puede decir, más feliz que la versión original. No conozco si las demás adaptaciones tengan el mismo final, pero esta película se la recomiendo ambas. Cada una tiene una forma distinta de tratar la historia, pero ambas son muy buenas. Una de las películas que vi en mi infancia que me marcó mucho fue El valor de una promesa. El valor de una promesa nos relata la historia del señor Elmer Jackson, que tiene que cuidar a sus 4 hijos solo en la época de la depresión estadounidense, a razón de que ha quedado viudo. Y es por este motivo que no puede solventarlos económicamente, que sus hijos les son arrebatados por el Estado. Y la película nos cuenta toda la lucha y todo el sufrimiento que tiene este padre para volver a tener a su familia completa. Papá lo sabe todo es la primera serie familiar de la televisión. Tiene su origen en un programa radial, es del año 1954. Esta comedia familiar nos mostraba la vida de una familia típica de clase media y cómo el padre Jim Anderson enfrentaba los problemas y cómo aconsejaba a sus hijos, ya que papá lo sabe todo. Otra película que nos enseña cómo es que a veces el destino nos da la oportunidad de tener el rol de padre es la película El Chico de Charles Chaplin. Es una película del año 1921. La película nos cuenta la historia de una joven madre que debido a su situación económica tiene que abandonar a su hijo y lo abandona dentro de un carro elegante, pero este carro es robado y el niño abandonado en una zona pobre donde es encontrado por un vagabundo que es interpretado por Charles Chaplin. En un primer momento el vagabundo trata de no criar al niño porque ve que es una responsabilidad inmensa, pero se da cuenta de que el niño está solo y entonces así que decide adoptarlo y asumir su crianza. Y la película nos va mostrando cómo es la vida del niño junto con el vagabundo, cómo son felices a pesar de su pobreza y cómo la madre se convierte en una famosa actriz, pero que tiene ese remordimiento de haber dejado a su hijo abandonado, y al final termina la película de manera feliz en el reencuentro entre madre e hijo y la invitación que le hacen a Chaplin para que viva junto con ellos en su lujosa casa como manera de agradecimiento. Bueno amigos, y acá acaba mi pequeña selección de padres famosos del cine, literatura, teatro. Sé que me dirán que faltan varios conocidos, por ejemplo podría mencionar Herman Monster, Pedro Picapiedra y Pablo Mármol, Ben Cartwright, Charles Ingalls, Mufasa, Henry Jones, Guido de La vida es bella, Chris Gardner en Busca de la felicidad, Marlin de Buscando a Nemo, Maurice el papá de la obra La bella y la bestia, o Daniel Hillard de Papá por siempre. Como les comenté, y eso que he dejado de mencionar varios, como les digo, si menciono a todos los padres famosos del cine y literatura, nunca acabaría este programa. Quiero agradecer a todos los que me escuchan y gracias a nuestros nuevos amigos que nos apoyan. A Mamita Grima Café, que es un café orgánico del distrito de Chirimoto en Rodríguez de Mendoza, acá en Amazonas, Perú. Es un café con un sabor inigualable y un aroma que si pudiera transmitírselos a ustedes quedarían fascinados. También agradecemos a la licorería El Botijón, que es una licorería donde pueden encontrar una variedad de vinos y piscos a la mejor calidad y con un muy buen precio. Y también a nuestros amigos de la Escuela de Art, que es la primera escuela de teatro musical acá en el Perú,
que ya lleva 18 años formando nuevos talentos. Gracias a todos ellos por el apoyo. Y me despido de ustedes esperando que hayan tenido un bonito Día del Padre o que sigan teniendo un bonito Día del Padre en compañía de sus seres queridos. Y me despido con mi frase: comparte cultura porque compartir no es un delito. Hasta la próxima, amigos.